Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giret Vanessa Moisés y quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Las revoluciones y cambios en el mundo occidental en el siglo XIX, algo más conocido como la Ilustración, y un tema que me parece la verdad muy importante y en lo personal me gusta muchísimo y son las mujeres compositoras en el clasismo mundial, pero eso lo veremos más adelante. En este momento les quiero compartir los acontecimientos importantes que sucedieron en la Ilustración. Uno de ellos fue el racionalismo en la rama de la filosofía. Esto consistía en que la razón debe ser lo más importante. El uso de la razón sería lo que sacaría a la sociedad adelante, porque no solo es saber el porqué de las cosas, sino el poder del cambio. El poder del cambio a través de la razón. Y esto no solo afectó a la filosofía, sino que afectó a la sociedad, a la ciencia y a todo en general. Algo muy importante del racionalismo es que no solo fue una rama de la filosofía, también fue una rama de la ciencia, pero eso lo veremos un poquito más adelante. En la religión, la sociedad comenzó a quitar a Dios de sus vidas poco a poco, porque querían quitar a la iglesia todo el poder que tenía. El poder político, el poder educativo, el poder que tenía en la sociedad. En ese entonces la sociedad se volvió un poquito más laica, algo así como un poquito menos religiosa, no como lo vemos hoy en día, sino de a poquito, porque la iglesia en ese entonces tenía bastante poder en el tema de la educación, que se quería fomentar la cultura, y aunque apareció la enciclopedia, hubo tantas revoluciones y tantos avances, la educación la gozaban la mayoría de las personas de élite. Y la enciclopedia solo la tenían las personas que eran de renombre o importantes. Sin embargo, el Estado se esforzó mucho por quitar el analfabetismo de la sociedad y vemos que eso dio un gran fruto de ahí en adelante. Obviamente, como todos los cambios, necesitan tiempo para surgir y para volverse realidad. En el ámbito de la ciencia, eh, todos los cambios y todo lo que surgió a través de la revolución eh, fue un gran paso para todos los descubrimientos. Y de muestra tenemos también a Alessandro Volta y a Isaac Newton. Ellos descubrieron grandes cosas y además de la revolución industrial que hubo, también eso apoyó bastante a que la ciencia llegara a un clímax, como a un auge que antes no se había podido llegar. En cuanto a la política, se derroca el absolutismo, o sea, las monarquías, como las conocemos hoy en día, y se regeneran las repúblicas. Y algo muy interesante y como dato curioso quería compartir con ustedes, que en ese entonces, en Francia, se generó eso de lo de derecha e izquierda. No sé si usted lo había escuchado antes, que los de derecha eran como más conservadores y los de izquierda eran como más liberales. Eso se generó en Francia. Si usted no lo sabía, hoy le puedo decir ese dato que es bastante curioso. En la economía surge el capitalismo liberal y ahora las personas podían salir de la pobreza y de la desigualdad que la monarquía los tenía en ese yugo. Entonces, la gente, y hablando aquí un poquito más de la sociedad, la gente salió de los cultivos, del campo, salió de todos esos lugares para llegar a las ciudades, ya que habían mejores condiciones de vida. Había más medicina, también habían alcantarillados, etcétera. También había educación, como ya se los había dicho anteriormente. Entonces la población fue a las ciudades buscando oportunidades de trabajo y de crecer aún más. También quería compartir con ustedes algo muy importante que es el punto del arte. En el arte se rechaza el barroco, no porque fuera feo ni nada de eso, sino por sus ornamentos, por sus cambios bruscos y por general, por estar la música tan cargada y difícil de interpretar. En ese momento, como era la era de la ilustración, la era de las revoluciones, de que todo es súper rápido, entonces se buscaba más la eficiencia. Y una frase que me pareció, la verdad, un poco como que definía esto era menos tiempo y esfuerzo y más eficiencia sin dejar la belleza a un lado. De ahí surge el neoclasicismo. Esto quiere decir que se busca lo que ya estaba antes, o sea, lo clásico, lo de Grecia y lo de Roma. Nada de ornamentos ni cosas difíciles.
Tras este crecimiento en la música también surgen otras oportunidades para los músicos. No solo son ahora los que trabajan para patrones y mecenas, sino que también pueden trabajar en la enseñanza, en conciertos públicos, que es algo que se dio en ese entonces, y también trabajaban para un editor. Al haber tanta gente en Europa, que la verdad fue un crecimiento bastante en la población de Europa, de la clase media, eh, pues la educación y los músicos tenían más oportunidades para enseñar, para compartir su música y sus composiciones. Por eso en ese entonces surgieron también muchos músicos, surgieron así como Mozart, como Beethoven, como Handel. Entonces de ahí surgieron, de ahí, de ese crecimiento y de que ahora los músicos no eran como propiedad de los más elegantes y los de élite, sino que ahora también estaban al alcance del pueblo. Y como otro dato curioso que quiero compartir con ustedes es que ahí surgió los derechos de autor. Bueno, y llegando ya al punto de las mujeres compositoras, que es algo que de verdad me llama muchísimo la atención, quiero compartir con ustedes a Harriet Abrams. Ella fue una gran compositora inglesa, clavecinista y cantante muy reconocida por reinas y emperatrices. Fue de verdad una mujer muy, muy, muy creativa. Elizabeth Olin fue una cantante y compositora de ópera sueca. Fue la primera en componer ópera cómica nativa de Suecia. Henriette Villard, compositora y cantante de ópera francesa. Anna Bond, compositora e intérprete de la viola. Jane Marie West, compositora y pianista. Y quiero compartir con ustedes dos que me llamaron muchísimo la atención y me gustaron demasiado. Una es María Teresa Agni, que era una italiana. María era una joven virtuosa que desde mi punto de vista, además de ser cantante y clavecinista, fue una gran compositora y alguien que de verdad vale la pena escuchar. Ella compuso 7 óperas, 12 arias con instrumentos, 17 piezas instrumentales, de las cuales hoy les quiero recomendar esta. Concierto para el cémbalo, estrenado en 1731. Se los voy a compartir, pero solo será un abrebocas para que ustedes vayan en YouTube, la busquen y la oigan porque de verdad es muy buena. Y bueno, eso solo fue un abrebocas, como ya les había dicho, porque la verdad sus obras son bastante buenas. Y otra que la verdad me gustó muchísimo su trabajo, sus composiciones, fue Marianne Bon Martínez. Marianne fue una cantante, tecladista, compositora, psicóloga y además de todo eso, pizzera. Aunque ella no ejerció tanto su rol de música, o sea, no trabajó tanto como música, fue una gran, gran, gran compositora desde mi punto de vista. Gracias a lo que ella hizo, eh, ella fue la que rompió las barreras y demostró que las mujeres son capaces de también tener un poco de esa fama en el área de música, no solo los compositores que ya conocemos de la ilustración, sino que ella también demostró que las mujeres en el ámbito de la música pueden hacer muchas cosas. Ella compuso piezas para voz, compuso cantatas seculares, misas, motetes, oratorios, entre otros. Entonces, les quiero compartir un poquito de su obra, que es Concerto Adore da Címbalo, estrenado en 1771. Espero que les guste, la verdad los invito a que la busquen en YouTube, que van a encontrar varias de sus obras.
Bueno, y ella fue María von Martínez. Y algo que les quería contar así de rapidez y por último, ella nunca ejerció esa carrera, como ya les había dicho, por estigmas de la sociedad, ya que la mujer no se le veía como en ese ámbito. Y pues también en ese entonces estaban, explotó lo de, ¿cómo se llama? Los derechos del ciudadano y del hombre. Y hubo una mujer muy valiente que también quiso como dar a conocer o también que se hiciera en regla los derechos de la mujer. Sin embargo, en ese entonces la rechazaron. Y como ustedes saben, en ese entonces las mujeres no tenían tanta voz ni tanto voto. Entonces ser mujer en ese entonces y tener una profesión de músico que estaba rodeada de puros hombres, que era un ámbito más de hombres, era complicado. Sin embargo, estas compositoras nos muestran que no es imposible y que solo el límite lo ponemos nosotros y todo está en nuestro alcance cuando nos esforzamos por ello. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido demasiado. Espero que tengan una linda mañana, tarde, noche y que estén muy bien. Bendiciones.